países con la mayor tasa de abandono escolar entre 18 y 24 años de toda Europa. Bueno, el otro día, otra de las increíbles ideas ha sido la reestructuración de las facultades de la Universidad Complutense de Madrid, que se van a quedar limitadas de 26 facultades a 17. Esto supone una combinación de disciplinas que no sé muy bien cómo lo plantean hacer, porque tampoco se nos ha informado de nada, nos hemos enterado por la prensa, no han contado con la comunidad educativa para nada. Y realmente se plantean reducir los departamentos al 60% de los que hay actualmente, suponiendo que se van a cargar todas las líneas de investigación que pueden y van a crecer el número de alumnados por facultades. Supuestamente, según el vicerrector, esto es por una mejora en el nivel educativo, no sé dónde la verá él, pero es así. Y aparte que se van a reducir el número de profesores también y aumentar los contratos permanentes. Nervioso, tíos. Sí. Bueno, como ya sabemos, también hay una dificultad increíble en cuanto al trabajo, no solo a la educación, porque con el aumento de tasas ha aumentado los jóvenes que buscan empleos para poder asumir el pago de sus estudios y generalmente son muy incompatibles con la vida estudiantil. De hecho, luego el compañero de las juventudes del PC pues nos hablará de la parte del trabajo. Y para otro de los temas que más toca a la juventud ahora mismo es que la violencia de género cada vez se está dando a edades más tempranas, bueno, violencia machista realmente, donde se han recogido el año pasado 900 solicitudes de órdenes de alejamiento por parte de menores de 18 años. Realmente es necesaria crear una conciencia feminista en las jóvenes de hoy en día para que le puedan plantar cara a esas actitudes machistas y por lo tanto puedan salir a la calle sin miedo y volver a casa sin que nuestras familias tengan que estar preocupadas por nosotras. Y bueno, la última anécdota así del Partido Popular ha sido sacar un spot publicitario en el que se caracteriza a las jóvenes de no tener experiencia y por lo tanto el voto lo hacen sin asumir esa experiencia que tienen los mayores. Esto es muy gracioso porque realmente sí tenemos la experiencia de haber vivido sus malditas políticas que han hecho que la educación, el trabajo y la juventud se vea eliminada y se vea totalmente desestructurada gracias a ellos. Realmente sí tenemos esa experiencia. Así que nada, muchas gracias y le voy a pasar el micro al compañero del PC. Bueno, yo sí que quería contar una anécdota al principio. Es que hace unos días, un poco pensando en lo que íbamos a comentar hoy, que era sobre lo que íbamos a tratar en concreto, iba yo en el autobús en el 85 de mi barrio, que por fin lo han alargado hasta Butarque, y le comentaba al compañero el conductor del autobús, pues no, que cómo tenían ellos las reivindicaciones con el problema que han tenido la MT hace poco y tal, y le comentaba pues eso, que hoy venía un acto a hablar de precariedad laboral juvenil, y acertadamente me comentaba que realmente esta ponencia o esta charla la podría dar cualquiera, y tiene toda la razón del mundo. Es decir, lo que voy a comentar hoy, algunos aspectos no son más que obviedades. Es decir, ¿quién no ha sufrido en sus propias carnes la explotación del trabajo, la precariedad del trabajo, el desempleo, enfrentarse a bajos salarios, a una inseguridad en el terreno laboral, a un chantaje por parte de la empresa para no poder negociar en condiciones tus derechos, ¿no? Es decir, que algunos de los aportes, sí que se pueden considerar tal, que voy a intentar transmitir hoy, los conocemos de sobra todas y todos, ¿no? Pero yo creo que sí que es bueno intentar refrescarlos, ¿sí? Que queden más o menos presentes y que sobre todo como que los tengamos muy metidos en la cabeza para poder identificar bien cuáles son los problemas y por lo tanto cuáles son algunas de las posibles soluciones que podemos plantear para que en definitiva nuestras vidas sean más dignas, ¿no?
Entonces, digamos, con esta cuestión, es decir, la precariedad laboral de la juventud, de los jóvenes y de las jóvenes, yo creo que identificamos tres cuestiones muy a tener en cuenta. Por un lado, una cuestión prácticamente estructural, al menos desde que yo llevo siendo joven, que es la combinación de paro y precariedad. Es decir, los jóvenes convivimos con el paro y precariedad como si fuera un matrimonio que nos persigue. Y ante esa realidad nos tenemos que ir desarrollando en toda nuestra trayectoria por ahora vital. Es decir, estamos condicionados a no encontrar trabajo, y cuando lo encontramos que sea con unas características de precariedad, de temporalidad, de bajos salarios, y en unas condiciones muy adversas y muy negativas para lo que eran generaciones anteriores que lucharon por unas condiciones laborales mejores y que ahora pues a las generaciones siguientes se nos están negando. Y además, de una forma pues quizás más característica por la etapa de crisis económica, le añadimos una tercera variante a este matrimonio, ¿no? Se ha roto ya el concepto de matrimonio tradicional y le añadimos una variante que es la de la emigración. Ahora la juventud tenemos que, la que puede, irse fuera a buscar la experiencia laboral, o al menos el dinero suficiente que no puede encontrar en su casa, que no puede encontrar en su país, ¿no? Y esto es una triple realidad, digamos, que son como los tres ejes fundamentales de los que se rige la precariedad laboral y vital, incluso de los jóvenes, con los que tenemos que convivir y que hay que tener muy bien señalados para luego no perder la orientación de a lo que nos estamos enfrentando. En este sentido, estos tres condicionantes que nos marcan, a fin de cuentas, nuestra vida, lo que nos impide es el acceso a cuestiones básicas, a cuestiones fundamentales para los jóvenes, como por ejemplo poder irnos de alguna vez del hogar de nuestros padres, del hogar familiar. Sí, queremos independizarnos, queremos emanciparnos. La cuestión es que precisamente sin trabajo, sin un trabajo estable o sin un trabajo que tenga un salario suficiente, es materialmente imposible lanzarnos a la aventura para caernos del precipicio a los 3 meses, si es que es eso lo que dura el contrato y no unas horas, ¿no? En ese sentido, no poder emanciparnos del hogar familiar, lo que nos impide a fin de cuentas es poder tener un proyecto de vida autónomo, poder construir nuestra propia vida en torno a nuestras propias decisiones y con nuestra propia soberanía, lo que constituye que a la juventud en el contexto político actual se nos trate como permanentes menores de edad, porque vivimos bajo el techo familiar hasta edades poco recomendables, y esto desde luego nos limita, ¿no? Por otro lado, las condiciones de precariedad laboral lo que hacen es presionar a la baja para que las condiciones, para que el salario de otras generaciones de trabajadores se vean mermados, porque los empresarios, la patronal siempre va a tener la excusa de que como necesitamos encontrar un trabajo, vamos a prácticamente aceptar cualquier contrato, si es que lo hay, cualquier contrato, aunque sea con un salario en B o con unas jornadas interminables, y esto al final lo que hace es mermar los derechos y las características positivas de los contratos que tenían generaciones anteriores, ¿no? A fin de cuentas, lo que demuestra es que el problema de la juventud, el problema de la precariedad, de la temporalidad, del paro y de la emigración de los jóvenes y de las jóvenes hacia afuera, es el problema del país. Lo que estamos demostrando es que este es el problema que se nos va a presentar ya no solo ahora, sino también dentro de unos años, porque la juventud somos incapaz de aportar en forma de cotizaciones, porque no trabajamos o lo hacemos de reducida forma, para contribuir al sistema público. ¿Y cómo se va a sostener? Conseguíamos tener un empleo, pero luego resultaba que ni siquiera endeudarse había servido. Pero mientras tanto, eso se sostenía sobre una buena parte de los jóvenes de este país, de hecho el 70%, que no habían accedido a la universidad y que no acceden y que han sufrido la estigmatización de la FP por parte de las élites políticas, que se han dedicado a decir, y de hecho cuando llegó a la crisis se dedicaron a decir que todos éramos unos vagos y unos ninis porque era nuestra culpa, que era nuestra responsabilidad por la cual no había empleo o no conseguíamos empleo, ¿no?
es un discurso complementario. Por una parte había unos que sí que habían podido o podrían acceder a tener un futuro y otros que, bueno, que no, porque eran unos vagos, ¿no? Este es el discurso de la meritocracia que han mantenido durante mucho tiempo, y ese discurso se ha tenido que romper cuando precisamente la promesa que nos estaban haciendo ya no es posible. A esos jóvenes que no accedían a la universidad y que no han accedido a la universidad, a lo que se les dijo es, bueno, no os preocupéis, hay empleo, está en el ladrillo. Lo que pasa es que llegó la crisis y ni el ladrillo daba empleo, ni estudiar daba futuro, ni endeudarse daba ningún futuro, ¿no? Y tampoco el emprendimiento, porque también se acompañó eso de un discurso sobre emprende y serás libre y tendrás una empresa, pero se vio como emprender no nos hacía libres. Todo esto que hizo, bueno, como se ha dicho, obviamente que nos tengamos que ir a otros países, a Alemania, a Londres, a buscar un empleo, y esto se acompañó durante muchos años de esos programas de televisión en los que se decía que los jóvenes iban por el mundo a buscar oportunidades. Es mentira, la mayor parte de los jóvenes no encontraban un camino lleno de oportunidades en Europa, sino que encontraban empleos bastante precarios y minijobs en Alemania. Y cuando pensamos en los que se tienen que ir, a mí me parece que hay que pensar también en los que querían venir o en los que siguen queriendo venir, y a los que en este país, estas autoridades, pero en Europa, se han dedicado a levantar vallas, a externalizar fronteras y a permitir que se mueran 10.000 personas desde el año 2014 en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en los que se tienen que ir, me gustaría que también pensásemos, y yo creo que es una tarea fundamental nuestra, que pensemos en los que quieren venir. Y por tanto, cuando se piensa ahora mismo quiénes son esos jóvenes que se movilizan, quiénes son esos jóvenes que también quieren disputar las instituciones. Hay unos jóvenes que quieren disputar las instituciones, otros que creen que no es la salida correcta, pero en todo caso no hay una foto fija de los jóvenes hoy que quieren cambiar. Algunos son estudiantes, otros no son estudiantes, otros son trabajadores precarios, otros son inmigrantes, pero no hay una foto fija, porque se ha producido el fenómeno de la precarización para una mayor parte de los jóvenes de este país, y ha hecho que el 40% de los jóvenes y de las jóvenes esté en riesgo de pobreza. El 40% de personas entre 16 y 24 años está en riesgo de pobreza. O sea, siempre decimos, bueno, que nosotros defendemos el derecho a las pensiones. Obviamente creemos que las pensiones tienen que ser un derecho garantizado, que es un derecho colectivo, y hace mucha gracia como hace unos meses, 2 meses, decía Linde, el gobernador del Banco de España, decía, de hecho hizo unas declaraciones en los medios de comunicación en las que decía, bueno, los jóvenes no vais a tener pensiones, así que ir ahorrando. Bueno, lo primero es, si no tenemos pensiones, será porque hay algún responsable que haya hecho que no haya pensiones, y principalmente porque ha habido una precarización del mercado laboral y un aumento del paro que hace que no hayan cotizaciones a la seguridad social, y por tanto, claro que no va a haber pensiones si no cambiamos este modelo. Pero por otra parte, una vez más nos culpabilizan a nosotros como si fuese una cuestión individual el hecho de tener pensiones y no fuese un derecho colectivo. Y se habla también del fenómeno de la becarización. En los últimos años, entre el 2013 y 2015, se han aumentado un 250% los contratos de prácticas curriculares o extracurriculares, es decir, desde la universidad en prácticas o directamente de becarios en empresas. Esto se ha hecho no por un fenómeno climatológico que ha caído del cielo, sino por el hecho de que se hizo una reforma en el año 2013, según la cual las prácticas en empresas, los contratos de becarios, no son de carácter laboral, son de carácter formativo, no se contempla como de carácter laboral. ¿Qué ha hecho esto? Pues que no tengamos, o sea, que los jóvenes que tienen un contrato de becario no tengan derechos laborales, que no tengan un salario mínimo y que no tengan una serie de condiciones. Y está haciendo, de hecho, que el 70% de las personas que tienen un contrato en prácticas no tengan ninguna remuneración por ello. Es decir, están reponiendo trabajadores que tenían derechos, a los que están echando a la calle, y están contratando a jóvenes sin derechos. ¿Y qué es lo que nos ofrece el gobierno y el gobierno de este país, pero también los gobiernos autonómicos? Porque es un plan que se ha llevado a cabo desde el gobierno central y se ha aplicado en las comunidades autónomas. El plan de garantía juvenil, lo llaman garantía juvenil, pero al final es un plan que sirve una vez más para favorecer a las empresas, y de hecho no a las empresas pequeñas, sino muchas veces a las empresas grandes. Es un plan de garantía juvenil
que se basa en dar bonificaciones a empresarios para contratar, para fomentar la contratación juvenil. Esto se hace con fondos europeos, es decir, el Estado no está pagando absolutamente nada de esas bonificaciones, ¿no? ¿En qué consiste? En que dan 300 euros de bonificación por un contrato de prácticas a una empresa que contrate a un joven. Es decir, que le paga todos los costes laborales porque no hay un salario mínimo para contratar a jóvenes, y están haciendo que mediante fondos europeos los empresarios tengan que directamente ahorrar los costes laborales para contratar encima en precario. Es decir, no son nada restrictivos con los que contratan, no son nada restrictivos porque de hecho contratan empresas como el BBVA o el Banco Santander o el McDonald's, son las empresas adscritas a la garantía juvenil, y mientras tanto son totalmente restrictivos con los jóvenes porque no les dan ninguna garantía de tener un salario mínimo, de tener unos derechos laborales, etcétera. Eso es para lo que está sirviendo el plan de garantía juvenil que ha puesto sobre la mesa y que ha implantado el gobierno de este país desde hace ya 2 años. Bueno, de hecho, no sé cuántos de aquí conocéis el plan de garantía juvenil. Generalmente lo conocen pocos, pero precisamente porque no está sirviendo absolutamente para nada y de hecho nadie se apunta. Es obvio que para apuntarse para que te vayan a pagar un salario de 400 euros, pues ¿quién se va a apuntar a un plan así? Y bueno, por una parte, hablaba de los jóvenes y las jóvenes, por otra parte creo que está totalmente relacionado con la cuestión del machismo que hay en esta sociedad y cómo en esta sociedad se pone a las mujeres siempre a hacer la parte peor de esta sociedad, los trabajos peores, y también se le valoriza de una forma inferior. Se habló durante muchos años, antes de la crisis, de la feminización del mercado laboral, que es decir, se basaba en la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, pero el problema es que no solamente se basaba en eso, sino también en la precarización generalizada de todos y todas las trabajadoras. Feminización del mercado laboral también te quería decir que todos los trabajadores al final iban a tener unas condiciones peores, como las de las mujeres. Y por tanto, cuando se habla de crisis, a las mujeres también hace un poco de gracia, porque la crisis de las mujeres es una crisis permanente y mucho antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Y por eso queremos también construir un país que sirva para que no haya más violencia machista y que sirva para que no haya más discriminación por género y que sirva para que haya más igualdad y que sea una sociedad totalmente igualitaria. Nos acordamos también de las víctimas de violencia machista, pero también de las mujeres que soportan la crisis día tras día sobre sus espaldas, ¿no? Jóvenes, pero también madres, trabajadoras y cuidadoras invisibles a las que una y otra vez se les ha invisibilizado. Y en estos años en los que parece que hay un cambio político, yo siempre me acuerdo de todas esas mujeres que no son de nuestra generación, pero que son una generación más mayor, que lucharon mucho por la igualdad salarial, que lucharon por el derecho al aborto y que lucharon por la independencia de las mujeres. Y a estas mujeres siempre lo que me gusta decirles es que no ha sido en vano, que es verdad que hemos avanzado mucho, que hay muchas cosas por ahora que hacer, pero que no ha sido en vano, y que vamos a feminizar la política y vamos a llevar también la democracia a las casas. La crisis tiene nombre de mujer y la precariedad también tiene nombre de mujer. De hecho, en este país, si los trabajadores pobres, es decir, los trabajadores, pero aún siendo trabajadores, están por debajo del umbral de la pobreza, son mayoritariamente jóvenes mujeres, porque un 23% de los trabajadores y de las trabajadoras pobres son mujeres. Un 23% de las personas que son trabajadores pobres son mujeres. Y nada, bueno, yo creo que ha habido muchos avances con respecto a acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres y acabar con el machismo, pero aún así se está viendo como en los últimos años hay un aumento, como decía Laura, cada vez más grande de violencia y de situaciones de violencia entre las parejas más adolescentes. Salía hace poco, bueno, hace ya más de un año, un informe del Ministerio que decía
que hay una aceptación enorme en las parejas de adolescentes hacia las situaciones de violencia, y la aceptación fundamentalmente es por parte de los varones, pero era una aceptación generalizada, y esas situaciones de violencia eran violencia psicológica y también violencia de control, por ejemplo, con nuevas herramientas como el WhatsApp y el control que pueden hacer las nuevas tecnologías sobre las mujeres y cómo se utiliza eso, ¿no? Y yo creo que el cambio que necesitamos tiene que pasar por encontrar un país y una sociedad en la que haya dignidad para los jóvenes, pero también en que acabemos con un modelo siempre desigual hacia las mujeres, porque está totalmente relacionado, porque solo vamos a hacer que las mujeres seamos libres si cambiamos también el modelo económico. Y el modelo que nos intentan implantar es un modelo cada vez más desigual, es un modelo que es una reorganización social de todas lo que habíamos conseguido y todas las luchas que nos habían hecho conseguir tantos derechos que hoy nos están arrebatando, y no es una cuestión de que nosotros queramos cambiar porque de repente hemos decidido cambiar, sino que vinieron las políticas de ajuste en el año 2011, y con esas políticas de ajuste lo que se estaba intentando y lo que se continúa intentando es una reorganización social que vuelva a hacer que las mujeres vuelvan a casa mientras mantienen un trabajo. Es una reorganización social que hace que las mujeres cada vez estén en una situación de más desigualdad. Y cuando hablamos de mujeres y de violencia dentro de la adolescencia, yo también me quiero acordar de las víctimas de Orlando, de cómo es posible que hoy se pueda hacer una masacre hacia personas por su orientación o por su identidad sexual. Es alucinante y pone en evidencia que tenemos muchísimo que hacer todavía, y que tenemos que hacer muchísimo para que la gente pueda querer a la persona que quiera y pueda identificarse con la identidad de género que quiera, sin ningún tipo de discriminación y sin ningún tipo de violencia. Y está totalmente relacionado con la violencia que sufren entre los adolescentes y esos roles que se imponen constantemente hacia las mujeres, hacia lo que tienen que ser las mujeres y hacia el control que se tiene que hacer hacia las vidas de las mujeres. Y nada más, yo creo que bueno, que estamos hoy aquí. Me parece que actos como este de juventud son muy importantes. Me parece que es muy importante también que hablemos de cuestiones que tienen que ver con el machismo y con la importancia del feminismo, y me parece que poco a poco vamos a conseguir cambiar la situación que hay, que el 26J podemos ganar las elecciones, y que quién nos diría que estábamos a punto y que podemos estar a punto de disputar el gobierno de este país, y que mucha fuerza para lo que viene, y ánimo. Bueno, después de las ponentes, muchas gracias a las tres. Ahora se pasa una ronda de palabras, así que ir levantando la mano y venir aquí para coger el micro. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver si me acuerdo de lo que quería preguntar. A ti, Laura, te quería comentar sobre el bullying. Es algo que está pasando en los colegios, y quizás sea un principio de machismo, es lo que se pasa, ¿no? Es el abuso del poder contra alguien indefenso. Yo creo que ahí habría que incidir un poco, ¿no? Y no me acuerdo cómo te llamas. Imanol. Vale, vamos a ver. Yo creo que o sea, aquí el problema, desde luego, es crucial para mayores, para jóvenes y para todo el mundo. Pero yo creo que por lo menos hace tiempo había un sistema de que pasabas de la formación profesional, pasabas a hacer prácticas a una empresa. Pero eso era al principio para luego quedarte en la empresa, no es que se echaran a trabajadores así. Entonces yo creo que sería una buena cosa. Y yo creo que esto también, lo que nos pasa a nosotros, nos viene también de Europa, o sea, no solo pasa aquí. Entonces habría que incidir en Europa. Yo tengo un hijo que terminó una formación de un mantenimiento de aviones y de helicópteros. Bueno, necesita 3 años de experiencia para que le reconozcan el título. ¿Y cómo leche va a hacer 3 años de experiencia si no le dan trabajo? Claro, es que pasan los años, deja de ser joven, pasa a ser ya a una edad, y llega un momento que ya ni es joven, ni es mayor, ni es nada. Y bueno, no sé, por ejemplo, lo último que dijo Rajoy, a mí es que me parece ya de demenciar. Bonifica a los mayores que sigan trabajando después de 65 años, les baja el IRPF y se olvida de los jóvenes. Bueno, ¿dónde estamos?
Joder, ¿qué pasa? ¿Que vas a hacer gente que ya no puede a veces ni ver bien, le dejas trabajando y dejas a los jóvenes fuera? Y lo que dijo el gobernador del Banco de España, dice, ahorrar para las pensiones, dice, pero encima hay que bajar los sueldos. Pues que me explique cómo se come eso, vamos. Y podía empezar bajándose el sueldo, por ejemplo. Recogemos, si queréis, un par de cuestiones y luego ya... ¿Más preguntas? Pues ir respondiendo. Sí, yo creo que, a ver, como ha dicho Isa, el feminismo y la democracia se tienen que instaurar en todos los aspectos sociales. O sea, en la educación es muy importante porque ya en el colegio, o sea, ya desde pequeñas nos obligan a jugar con cocinitas, con muñecas, y por tanto los chicos tienen otro rol, que es los juegos de guerra, o sea, los coches y los muñequitos militares. Creo que ese rol se tiene totalmente que terminar porque es como desde pequeña ya te educan para los cuidados, y es un rol que tenemos que entender que no es para la mujer. O sea, lo importante no es en el rol de los hombres. Muchas veces se pone el caso de ayudar en casa, pero ¿por qué vas a ayudar si lo que realmente tienes que hacer son las cosas? O sea, no es ni... O sea, lo veo así, es que realmente el otro día un compañero que es profe le decía en el colegio que si él ayudaba en casa, dice, ayudar. Yo hago las cosas de casa, no ayudo. ¿Por qué tengo que ayudar a mi pareja si ella no tiene realmente la obligación de hacer eso? Y sí, es muy importante que el feminismo ya se dé desde la educación, en la educación tanto escolar pero es importante también la educación en casa. O sea, muchas de las familias todavía siguen teniendo roles machistas, donde es la madre la que está todo el día en la cocina, mientras el padre está tirado en el sofá viendo el fútbol, y en cuanto pide una cerveza, la mujer se la lleva. Y es los niños que están en esos ambientes van a llegar a hacer lo mismo. Entonces sí que es un cambio que tiene que ser social en todos los aspectos, tanto fuera como dentro de casa. Y la educación obviamente es muy importante para que no siga pasando eso, para que no siga pasando que las mujeres tengamos que sufrir desde muy tempranas edades abusos a niveles psicológicos, maltratos, controles. No sé, el otro día salía de casa y había una niña de 14 años a la cual la estaban gritando literalmente la pareja en medio de la calle, y yo me metí a defenderla y me dijo que no, que era porque la quería mucho. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado a aceptar eso porque te quiere mucho? O sea, te estás infravalorando, te estás mermando, y sobre todo, o sea, si ya habíamos conseguido, bueno, se había trabajado por conseguir mucho gracias a nuestras abuelas y a nuestras madres, lo que no podemos hacer es perderlo y volver hacia atrás. Tenemos que seguir luchando, porque todavía hay muchas cosas que hay que lograr, pero no podemos perder lo que ya hemos conseguido. Y sí, en la educación es fundamental el feminismo para que no se sigan produciendo estos casos. O sea, sí, o sea, con la cuestión del trabajo está claro que es un problema general, ¿no? Es decir, que es cierto que además o sea, si ya en España había como un porcentaje estructural de parados que no se bajaba ni para atrás, pues con la crisis, como se ha aumentado, ¿no? Y se ha mantenido en unos porcentajes escandalosos. Eso es obvio, ¿no? Y o sea, que el trabajo y el empleo yo creo que tiene que ser uno de los ejes, bueno, yo creo que lo creo yo y todo el mundo, uno de los ejes principales que se tendrá que abordar con mucha firmeza en la legislatura que entra, ¿no? Pero sí que es cierto que la juventud presenta como características especiales de mayor problemática, ¿no? Es decir, que la cifra oficial de juventud parada en España es del 45%, es decir, que casi uno de cada dos jóvenes no tiene trabajo, y eso es un problemón gordo por muchas de las cosas que hemos dicho antes, pero además, o sea, lo cruel de todo esto es que es el propio sistema el que necesita ese porcentaje amplísimo de parados para su propia supervivencia. Es decir, esto
igual que decía la compañera Isa, que no son fenómenos climatológicos, el del paro y la precariedad tampoco. Es decir, estas son políticas que se instalan y se decide políticamente que tiene que ser así. Podría ser de otra manera, pero se decide que sea así. Y este es el problema y el trasfondo cruel que tiene el asunto, ¿no? Que se necesitan un porcentaje de parados amplísimo para que el sistema siga teniendo beneficios aún estando en una época de crisis, y además se necesitan reemplazos precarios para cubrir todo lo que antes era más o menos digno, ¿no? Entre comillas. Con la cuestión de la formación profesional, claro, es decir, lo que se ha venido desarrollando desde unos años para acá, aparte de una elitización de la formación profesional, es decir, que se han ido aumentando los costes del acceso a las FPs, incluso se han quedado fuera de plazas muchísimos alumnos y alumnas. Aparte de eso, o sea, digamos, el problema que tiene todo esto, a fin de cuentas, es el trasvase de fondos públicos a la patronal, o bien sea por la garantía juvenil, o por contratos subvencionados, o por prácticas gratuitas. Es decir, que ese es el tejemaneje final de la cuestión. Y está claro que una de las cosas, yo creo que importantes, que por lo que se debería aspirar, es que si tú vas a hacer prácticas a través de la FP a una empresa, al final sea la empresa la que te contrate, si al final has hecho las prácticas ahí. Ahora bien, las prácticas, yo creo que tenemos que aspirar a que sean en las mismas condiciones que el resto de trabajadores, porque tú a fin de cuentas estás haciendo el mismo empleo, las mismas horas o las horas proporcionales que el resto de trabajadores de la plantilla, ¿no? Es decir, que no se puede tener un estatus diferente por partir de una cuestión de prácticas cuando tú estás dejando tu sudor allí igual que el resto de tus compañeras. Y está claro que todo esto en una medida brutal viene condicionado por las políticas de la Unión Europea, y bueno, es un debate interesante la Unión Europea, es decir, que hasta qué punto la Unión Europea deja soberanía a los parlamentos de los países para decidir, por ejemplo, sus políticas públicas, sus políticas de empleo. Pues yo creo que en general creemos que ninguna, que lo que se produce es un estrangulamiento de la soberanía de los países, ¿no? Y que al final, con la excusa de me viene dictado de Europa, aquí los gobernantes patrios miran para otro lado y se lavan las manos echando las culpas a Europa, ¿no? Sin asumir su parte de responsabilidad por poner la soberanía del país en manos de la oligarquía europea. Y eso está claro que nos condiciona brutalmente. Buenas, yo quería, estando en un sitio como este, cerca de Parque Sur, abrir un poco el melón del modelo de ocio juvenil, ¿no? Cómo estamos perdiendo en beneficio de sitios como este, donde se concentran grandes empresas o grandes centros comerciales y demás, en ese modelo de actividades de barrio, un poco más de barrio, ¿no? Con este tipo, que parece que estamos a veces lobotomizados, ¿no? Y vamos a un modelo, pues eso, más de casi que solo beneficia a multinacionales, ¿no? Entonces, si podéis comentar un poco este tema. ¿Más palabras? Mira por ahí, te veo. Bueno, mi pregunta es, acaban de pasar unos jóvenes, ¿no? Y diciendo, yo cuando legalicen los porros los voto. ¿Cuántos jóvenes han pasado por aquí y se han parado 2 minutos a plantearse qué se está debatiendo aquí, ¿no? ¿Cómo podemos intentar cambiar la juventud si ni siquiera la juventud se interesa por ello, ¿no? Esa es una de mis preguntas. Y la otra es, he oído muchos planteamientos de qué está fallando, pero tampoco hemos expuesto muchas soluciones. Entonces, ¿cómo podemos evitar que esto vuelva a ocurrir? Porque sí, a lo mejor lo cambiamos hoy, lo cambiamos dentro de 4 años, ¿y cómo evitamos que pase dentro de 10? Bueno, con respecto a la participación juvenil y la importancia que le dan hoy los y las jóvenes a la política, yo creo que estamos asistiendo a un fenómeno que tiene que ver con que
la política ha vuelto al centro de nuestras vidas mucho más de lo que estaba antes. Yo, por ejemplo, cuando iba al instituto y cuando empecé ya a ir a la universidad, la política era algo de unos pocos, muy pocos, los que hasta que vino el 15M y de repente la política estaba en el centro y en los programas de televisión por la noche. El hecho de que, por ejemplo, en los programas de televisión hoy el sábado por la noche se hable de política es algo realmente nuevo. Antes se hablaba del corazón únicamente y del corazón, ¿no? Yo creo que, por una parte, siempre pienso, bueno, esto tiene que cambiar la politización de los jóvenes. Yo cuando llegué a la universidad costaba un montón que los jóvenes se metiesen a participar en política. Y costaba un montón que los jóvenes hablasen de política. O sea, yo me acuerdo que en las asambleas hasta tercero de carrera era difícil que la gente interviniese un rato y tuviese cosas que decir porque estaba ya suficientemente, yo qué sé, politizado, ¿no? Por decirlo así. Sin embargo, luego, después del 15M, pocos años, yo qué sé, en el año 2012, me quedé un poco asombrada en alguna asamblea universitaria de la capacidad que tenían jóvenes que estaban en primero de carrera de intervenir y de hablar de política mucho más de lo que yo había visto previamente. Y siempre he pensado con esto que es una garantía hacia el futuro, que hace que los jóvenes estén mucho más implicados en la política y que lo sientan como los problemas que les afectan los relacionen con las políticas que se aplican. Sin embargo, es verdad que, por ejemplo, en partidos como Podemos vemos como en los círculos la participación es más de personas mucho más mayores y que los jóvenes no se acercan prácticamente a participar. Esto no quiere decir que no estén surgiendo otros movimientos juveniles que a mí me parecen interesantes, yo que sé, Madrid para Todas o movimientos dentro de, yo que sé, de colectivos de barrio que se están creando y que creo que es una alternativa y una garantía de que, bueno, que por lo menos se está construyendo tejido social juvenil y se están construyendo espacios. Pero es verdad que cada día me doy cuenta más que no es es poca garantía el hecho de que haya pasado el 15M por las vidas de los jóvenes y de las nuevas generaciones. Que se puede dar también la situación de que de hecho la política ya sea algo otra vez que se está realizando por parte de las instituciones, que con el fenómeno de Podemos es algo que lo llevan los de Podemos y que nosotros tenemos que pasar porque tenemos que confiar en que es algo que, bueno, que ya está cambiando, ¿no? Y es verdad que puede darse este fenómeno también. Yo también me sorprende mucho que jóvenes que se acercan hoy a las alternativas, a Podemos, etcétera, son incluso menos de izquierdas que lo que son la dirección de Podemos o lo que son las generaciones más mayores, ¿no? Que han vivido otros procesos en sus vidas. Y es verdad que esto se puede dar. Yo creo que la forma de resolver esto es, bueno, creando obviamente colectivos en los barrios, colectivos juveniles que trabajen propiamente en torno a la juventud y también en los partidos y las alternativas que tengan que ver también con lo institucional. Porque es verdad que sigue habiendo mucha poca actividad en los partidos como Podemos, por ejemplo, juveniles, y yo creo que hay que construir también espacios donde los jóvenes se sientan cómodos para hacer política, donde no tengas que estar obedeciendo siempre a una persona que te dice que tiene más experiencia para participar y donde las demandas y las prioridades de los jóvenes estén en primer plano. Pero creo que eso no es suficiente, que se construyen colectivos de barrio juveniles y se reorganiza todo lo que tiene que ver con el tejido juvenil o no se va a conseguir que los jóvenes participen. Pero bueno, también estamos viendo como en otros países, como en Francia, con el Nuit Debout, están surgiendo también un movimiento que tiene mucho carácter, es un carácter bastante juvenil y que están participando muchos jóvenes y yo creo que esto no es un problema que tenga que ver solamente con este país, sino que tiene que ver con toda Europa, y el hecho de que en Francia estén apareciendo también movimientos juveniles pues es una garantía. Pero bueno, que el problema no se resuelve. Yo, por ejemplo, soy responsable del área de juventud de Podemos y siempre estamos con el mismo problema: cómo crear espacios juveniles donde las jóvenes quieran participar y donde se involucren y se impliquen. Luego, ¿qué eran las otras cuestiones? Vale, bueno, con respecto a evitar que vuelva a ocurrir lo que ha pasado.
Yo creo que esta es una batalla y una carrera de muy largo recorrido, que venimos de muy atrás, que los años del neoliberalismo nos han arrebatado absolutamente todos los derechos y que, bueno, esto es un paso adelante que no es tontería el hecho de que hoy en día estemos con la capacidad como que una fuerza como Podemos, o como Unidas Podemos, perdón, esté a punto de disputar o esté en capacidad para disputar el gobierno de este país. Pero está claro que yo creo que ganar no significa entrar en las instituciones, que significa aplicar un programa de cambio que realmente consiga cambiar el modelo social, económico y político que hay. A partir de ahí, bueno, creo que cuando más derechos hay, más posibilidad hay de exigir más derechos, y que esto es una batalla que será constante, que nunca se acaba, que la política siempre tiene que estar en el centro y que la gente no puede dejar de participar y relegar la política a unos y votar cada 4 años. Tiene que ser una cosa constante y que nos queda muchísimo, pero la conciencia de la gente y el hecho de que hoy haya cada vez más gente preocupada y con ganas de cambiar este modelo es una garantía de que vamos en el buen camino. Ahora queda un montón y Europa está ahí y nos puede decir, bueno, habéis llegado hasta aquí, pero no vais a poder aplicar prácticamente ninguna de las medidas que estáis planteando porque voy a venir yo con la troika y os voy a decir que no. Bueno, pues puede pasar, y pueden pasar situaciones como las que han pasado en otros países, de que haya que haya una desilusión enorme por parte de la gente si no se puede cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que hay que ser conscientes también de esas situaciones en las que nos podemos encontrar, y que pueden surgir también movimientos de extrema derecha, pueden surgir alternativas de otro calado. La cuestión es si seguimos también reforzando los movimientos sociales, si seguimos reforzando las alternativas que vayan más allá de una propuesta en la vía institucional y que consigan seguir, que sigamos en la calle, vamos. Y no sé si... O sea, se han dicho como muchas cosas y algunas de ellas bastante interesantes, y a ver, por intentar como esquematizar o sintetizar un poco todo. O sea, con el tema del modelo de ocio y tal, o sea, lo que está claro es que lo que se busca a fin de cuentas es, por un lado, conceder espacios, conceder licencias a todo aquello que tenga que ver con los intereses de las grandes empresas, que a fin de cuentas son los que gobiernan el país, y no tanto de los intereses populares, con un fin final, que a fin de cuentas es individualizar, atomizar y todo lo opuesto a concienciar que se pueda, ¿no? Y está claro que yo creo que en ese sentido, pues históricamente o en las últimas décadas, pues hemos perdido esa batalla, ¿no? Porque pues espacios como Parque Sur y otros se han normalizado, y yo, o sea, voy a salir un poco relativamente del armario. Yo también voy a Parque Sur, a centros comerciales. Es decir, la cuestión está normalizada ya. Y esto es una cuestión que no se nos puede ir del tablero. Es decir, eso está encima de la mesa. Ahora bien, yo creo que sí que hay que apostar en general, ya no solo por otro modelo de ocio, sino por otro modelo de ciudad, donde los espacios colectivos, los espacios comunales, es decir, no es casualidad que cada vez haya menos bancos como este y más bancos individuales. No es casualidad que las aceras cada vez sean más estrechas, y que se den como toda una serie de circunstancias de organización urbana que lo que buscan es romper lo que antes era un medio de socialización, la calle, el parque, ¿no? Yo creo que es interesante ver cómo migrantes que vienen de otros países, que sí que tienen interiorizada, la calle como un medio de socialización, sí que lo siguen usando, y de hecho creo que tenemos que aprender mucho de estos compañeros, ¿no? Reivindicando la calle como un espacio cotidiano de acción, sin que tenga grandes manifestaciones políticas como esta, que la podemos hacer, pero reivindicando la calle como un espacio de lucha cotidiana, prácticamente invisible, pero que existe en términos reales. Con las otras cuestiones que planteaba el compañero, yo creo que... O sea, está claro que para analizar la cuestión de la juventud tenemos que ver de dónde viene la juventud, ¿no? Y no, es decir, que no aterrizamos aquí como extraterrestres y nos hemos caído tal.
Entonces, lo que está claro es que, o sea, la juventud ha estado huérfana políticamente, porque la generación que sería ahora la de nuestros padres fue masacrada por la heroína o por la cooptación sistémica. Y esto es así, es decir, nuestros máximos referentes en asociaciones de vecinos, en partidos, en sindicatos o en cualquier espacio de lucha es la generación que corresponde a nuestros abuelos, en general. Habrá excepciones honrosas, pero en general todo el colchón generacional de nuestros padres, de nuestras madres, ¿no? Digamos, toda esa generación no existe políticamente y es una pena, y nosotros somos los herederos y las herederas directas de ese naufragio, de esa eliminación premeditada, desde luego. Y contra eso, y desde ahí tenemos que partir. No partimos de la concienciación de los años 60 ni de los 70, venimos de donde venimos y desde ahí partimos en desventaja. Ahora bien, el interés de los jóvenes. Lo primero, yo creo que a veces hablamos, y seguramente yo el primero, un lenguaje que el grueso de los jóvenes no entiende. Y si al sujeto que intentas interpelar no te entiende, pues tienes un problema chunguísimo. Y entonces, claro, es ahí yo creo que donde quizá nos deberíamos mirar en algunos momentos qué transmitimos, cómo lo transmitimos, para que efectivamente la peña se entere de lo que estamos hablando, ¿no? Porque si no hay nada que hacer, no fluye la comunicación. Y por otro lado, yo creo que es importante que nosotras mismas y en general, todos los activistas, yo creo que es importante que se nos deje de infantilizar a veces. Es decir, con esta cuestión que hablaba antes de que como no podemos salir de casa, se nos trata permanentemente como menores de edad, como todavía pequeños que estamos al cuidado y refugio de nuestros padres y nuestras madres, también se produce una infantilización en lo político, donde los jóvenes, ¿no? Pobrecillos, esos chavalillos que hay. Y yo creo que esto es una cuestión que tenemos que empoderarnos todo lo posible, decir, no, la juventud tenemos problemáticas propias, tenemos análisis propios y tenemos una voluntad propia. Y yo creo que en esta dinámica, sobre todo encontrándole utilidad a todas estas cosas, a analizar cosas correctas y ser propositivos en lo que analizamos, yo creo que es ahí donde hay un espacio interesante donde enganchar a la juventud, ¿no? O sea, creo que el debate se podría hacer con muchos sectores de la población. Quizá el de la juventud sea más visible porque es el que nos toca hoy, pero sí que es cierto que, aunque ha habido desde el 15M un proceso de politización interesante, no estamos en unas condiciones como en otros países de movilización generalizada, permanente, donde tengamos una trayectoria histórica brutal, porque nuestras condiciones como país no han sido así, se han dado de otra manera. Y yo creo que esto nos influye, que desde luego hay que cambiarlo, obviamente, pero que nos influye de manera brutal. Y yo creo que es importante para esto, sobre todo para estos jóvenes que no están politizados y que lo que estamos hablando ahora les suena chino o mandarín, es abrir espacios, abrir participación en todas esas, pues insisto, organizaciones de masas, esas asambleas de barrio, asociaciones de vecinas y vecinos, diferentes espacios que no son tan explícitamente políticos como este, porque quizá puedan rechinar de primeras, pero sí que tienen un sentido útil, donde pueden hacer reivindicaciones útiles. Joder, si los jóvenes, la juventud de un barrio quiere un skatepark, pues seguramente un partido político no es el espacio más idóneo para esa reivindicación, pero sí lo es una asamblea vecinal de ese sitio, o sí lo es una asociación de vecinos. Y a partir de ese sentimiento de yo reivindico algo, me movilizo, y luego puede que lo consiga o no, pero digamos, ese verse colectivamente con otra gente, con otros jóvenes, eso sí que supone un aumento del nivel de conciencia de movilizando consigo cosas, y a partir de ahí, digamos, como un desarrollo más interesante del nivel de conciencia y del nivel de organización. Es un trabajo de hormiga, obviamente, esto no se consigue de hoy para mañana, pero en ese sendero yo creo que es en el que tenemos que caminar. Y luego, por otro lado, yo creo que exigir o crear en todos los espacios en los que participen los jóvenes ya movilizados, ya organizados, que haya, si no espacios propios de jóvenes,
pues bueno, que haya una cierta autonomía, porque yo creo que viene bien que los jóvenes se vean entre sí, que compartan realidades, que compartan problemáticas y que intenten darles soluciones ellos mismos, empoderándose, ¿no? Que no siempre dependan de generaciones que ya vienen movilizándose y que al final lo que provoca es como una infantilización, que es lo que decía antes. Y con el tema de cómo evitar que todo esto que hemos venido sufriendo durante las últimas décadas pueda volver a pasar, o sea, yo creo que es importante no perder el nivel de tensión de la movilización. O sea, creo que si vaciamos la calle y nos entregamos todos en cuerpo y alma a la institución, al final vamos a acabar perdidos. Uno, en la burocracia estúpida de la administración, que nos va a limitar muchísimas cosas. Dos, en las limitaciones propias de la institución, porque no nos olvidemos que jugamos a su juego, con sus normas y prácticamente como ellos quieren, con las presiones que ellos quieren. Es decir, que la Unión Europea va a estar ahí, que los poderes fácticos van a estar ahí, que el Banco de España va a estar ahí y que los medios de comunicación van a estar ahí, que eso no lo vamos a ganar el 26. Y por eso es importante mantener polos de contrapoder, polos donde podamos seguir presionando, uno, a nuestro propio gobierno, si no responde lo que queremos, o dos, apoyándole cuando reciba las amenazas externas estas. Entonces yo me lo plantearía en un trabajo político de toma del poder más que de toma de la institución, aunque la tarea para dentro de 2 semanas en la toma de la institución, sabiendo que si no queremos dentro de 4 años o dentro de X volver a la situación original y haber perdido esfuerzo, haber perdido ilusión, haber perdido gente por el camino, entender que esto es una lucha en diferentes espacios y que una de ellas es la institución, pero habrá que seguir dando la batalla en los centros de trabajo y en todos los espacios donde se requiera. E insisto, cuando nuestro propio gobierno, el de Unidas Podemos, frene, pues tendremos que empujarle para que no frene. Y cuando avance, pues tendremos que acompañar su paso, claro que sí. Pero si frena, tendremos que empujar para que no se le olvide que tiene una base fuerte, que tiene una base que está movilizada, que es organizada y que quiere ir a más, que tiene que avanzar. Yo creo que esa es otra cuestión, que tenemos que avanzar constantemente. Si nos quedamos parados o retrocedemos, pues estamos fastidiados. Bueno, yo respecto a lo que han dicho los compañeros, sí que quería añadir que también el cambio del sistema de ocio en las jóvenes ha provocado que se cree una pantalla, ¿no? Y ya como la calle no es el nivel de sociabilización, como decían, pues ha creado esa pantalla en la que no vemos los problemas reales, porque tenemos una pantalla, por ejemplo, tenemos los centros comerciales donde tenemos las grandes empresas, con lo cual ahí no vemos realmente los problemas de la calle. Por otro lado, creo que los planes de estudios que se han ido modificando con las distintas leyes ha provocado el aumento tanto de trabajos, de deberes, tanto a edades muy tempranas. Lo que va provocando es que te va limitando el tiempo para hacer política y por lo tanto para interesarte por los problemas sociales, porque realmente no te da la vida. O sea, si tienes que sacarte, en mi caso, una carrera y tienes no sé cuánto, o sea, tienes todo como en un periodo de tiempo que es inhumano, tienes que decidir si quieres, por ejemplo, hacer política, pues tienes que quitarte tiempo de los estudios y del ocio personal, con lo cual tampoco te ayuda mucho. Y sobre todo creo que se ha creado con los aumentos de sanciones que se hacen a la hora de las protestas, las multas, ya encarcelamientos desmesurados que hay y demás. Creo que se está creando un miedo y si eso provoca cierto desconcierto a la hora de involucrarse en la política de las jóvenes. Sobre todo, no sé, como decía Isa, en Podemos, o sea, es verdad que teníamos había jóvenes, pero estaban como dispersos por por muchas zonas, ¿no? Al final, éramos a lo mejor, yo qué sé, yo pertenezco al Distrito Centro, era yo. De todo el Distrito Centro, que se supone que es el distrito con más juventud y demás. No sé, lo que hemos creado son esos espacios jóvenes que tienen que surgir para poder compartir, para poder sociabilizar y para poder al fin y al cabo hacer política, que es lo que nos importa.
Bueno, pues con estas respuestas cerramos el acto. Muchas gracias a todos y todas las que habéis venido y a ver el 26 qué pasa. Así que... Sí.